Eh, Pueden tomar asiento. Vamos a leer en esta noche Hechos capítulo 4. Hechos capítulo 4 tiene un título. El primer título es Pedro y Juan ante el concilio. Vamos a leer la primera parte. Dice el versículo 1: hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio, les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que había estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándoles, les intimidaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondiendo, diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos le amenazaron y le soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que les había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Bueno, vamos a primero a ver la primera parte del capítulo 4. Como vimos en el capítulo 3, Dios sanó a un cojo. Al haber hecho esta sanidad, los sacerdotes se vinieron en contra de Pedro y de Juan. Y dice la palabra que estaban resentidos porque ellos estaban ¿en qué? Enseñándole al pueblo. Entonces, si miramos a estos sacerdotes, ellos tenían su corazón con problemas. Estaban resentidos porque estaban viendo cómo dos hombres estaban enseñándole al pueblo realmente lo que ellos necesitaban.
Muchas veces cuando nosotros empezamos a predicar la palabra, empezamos a enseñarla, vienen personas enemigas por el hecho de saber que estamos predicando al Cristo resucitado. Solamente por el hecho de saber que Dios nos está utilizando para hacer sanidades y milagros. Y eso los hace solamente Dios. Dice la palabra que ellos estaban resentidos. Si miramos la vida de ellos en ese momento, eran solamente religiosos. No dice ahí que la presencia del Espíritu Santo estaba en ese momento con ellos, sino que estaban ¿con quién? Con los apóstoles. ¿Por qué estaba la presencia del Espíritu Santo con los apóstoles? Porque estaban llenos de la presencia de Dios y Dios los utilizaba para hacer milagros y sanidades. Estas personas estaban acusándolas porque sencillamente se había hecho un milagro poderoso. Una persona que estaba enferma había sido sanada. Y en vez de ellos darle gracias a Dios en ese momento, se fueron en contra de los discípulos. Dice la palabra que ahí estaban los sumos sacerdotes y que le preguntaron a ellos en nombre de quién se estaba haciendo esos milagros. ¿Por qué se estaban haciendo esos milagros? En el versículo 7 dice, y poniéndolos en medio le preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, ¿por qué hoy nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo y de qué manera éste haya sido sanado? En el versículo 8 nos dice la palabra que Pedro estaba como lleno del Espíritu Santo. O sea, Dios lo utilizó porque Pedro estaba como rebosante de la presencia del Espíritu Santo. ¿Qué necesitamos cada uno de nosotros? Estar rebosantes de la presencia del Espíritu Santo para que el Espíritu Santo nos utilice como canales de bendición a las almas. Nos utilice tanto en milagros, en sanidades, como en la predicación de la palabra. Algo que nos debe llamar mucho la atención cuando dice Pedro estaba lleno de la presencia del Espíritu Santo. Ellos fueron bautizados en Pentecostés, pero miren que ellos estaban rebosantes de la presencia del Espíritu Santo. Pedro estaba lleno, los apóstoles estaban como llenos de la presencia del Espíritu Santo. Cuando nosotros estamos llenos de la presencia del Espíritu Santo, todo es posible y todo es más fácil en nuestras vidas. Tengamos la necesidad de los problemas que tengamos, cuando nosotros estamos llenos de la presencia del Espíritu Santo, Él hace la obra, Él nos consuela, Él nos bendice y Él nos utiliza para que ayudemos a otras personas. Dice la palabra en el versículo 9, puesto que hoy nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado. Miren que ellos los estaban interrogando por un beneficio que Dios le hizo a una persona. Ellos les estaban interrogando y preguntando en otros términos, ¿por qué se sanó esa persona? ¿Por qué Dios los utilizó a usted para sanar esa persona? Miren que ellos no estaban viendo la gloria de Dios en ese momento. Estaban solamente mirando el beneficio de la sanidad de esa persona. Ellos no le estaban dando la gloria a Dios. Estaban preguntando por qué se sanó esa persona. La respuesta de ellos en el versículo 10 dice, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Ellos le contestaron, mire, es en el nombre del Señor Jesús, el que resucitó de los muertos. Y en el nombre del Señor Jesucristo es que se hacen todas las sanidades y todos los milagros, porque Él dio la vida por cada uno de nosotros. Fue a esa cruz del Calvario
donde fue crucificado, fue muerto, resucitó para darnos ¿qué? Vida eterna, para darnos salvación, pero no solamente la salvación, para darnos sanidad, para darnos liberación, para darnos provisión, para darnos toda clase de bendición. En el versículo 11 dice: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Cuando ellos hablan de la piedra angular, vamos a definir qué es una piedra angular. Si ustedes miran desde la antigüedad, los constructores usan una piedra o usaban una piedra para sus proyectos de construcción. Esa piedra angular era la piedra principal que cuando ellos la colocaban, por medio de esa piedra se edificaba todo. Era la dirección que daba esa piedra para ellos construir. Cada que se hacía esa construcción, que no tenía la tecnología de ahora, el constructor colocaba una piedra y casi siempre lo hacía en una esquina o en la mitad. Y a partir de esa piedra se empezaba toda la construcción. Cuando los apóstoles le dicen que Jesucristo es la piedra angular, Jesucristo es nuestra piedra angular. Si nosotros lo aceptamos, nos acercamos a Él, nos dejamos direccionar por Él, todo lo que nosotros vayamos a hacer va a estar bien dirigido, porque es que el Señor Jesucristo es nuestra cabeza y Él es la piedra angular, y la piedra angular es la que direcciona cómo se hace la construcción. Cuando nosotros vamos a la piedra angular, que es el Señor Jesucristo, esa piedra es sólida. En la época antigua, esa piedra era una de las piedras más grandes y una piedra sólida. El Señor Jesucristo nos da solidez. Él nos direcciona, pero con solidez. Cuando yo me apego al Señor Jesucristo, cuando yo lo acepto al Señor Jesucristo, estoy agarrada de una piedra que no se va a mover, de una piedra que me va a sostener, una piedra que me va a direccionar. Esa es la piedra angular. Fuera de eso, que la piedra angular cuando se colocaba se convertía en la base de la medida del resto de la construcción. Si esa piedra angular se colocaba, ejemplo, en este sitio, a partir de aquí empezaba toda la construcción. Era la medida para empezar la construcción. Cuando yo dependo de la voluntad de Dios, todo lo que yo haga va a ser la medida de lo que Él quiere en mi vida. Cuando yo dependo de la piedra angular, voy a estar sólida y los vientos no me van a tumbar. Cuando yo tengo a Jesucristo en mi corazón y Él es mi piedra angular, los vientos de doctrinas no me van a alejar de la presencia de Él, ni voy a tomar una doctrina que no sea sana, porque estoy pegada de la piedra angular que es el Señor Jesucristo. Cuando esa piedra angular se colocaba en las construcciones, esa piedra angular, vuelvo y repito, era una piedra reprobada, una piedra probada y una piedra preciosa, donde también estaban los cimientos. Mis cimientos deben estar ¿dónde? En el Señor Jesucristo. Mis cimientos deben estar en la palabra que me dejó el Señor Jesucristo. Y esa piedra angular, que es el precioso Señor Jesús, era una piedra de confianza. Cuando ellos colocaban esa piedra era de confianza. Esa piedra la colocaban de tal forma que no se iba a mover. Cuando mi confianza está puesta en Jesucristo, mi fe no se va a mover, porque Él me va a dar toda la confianza que yo necesito para seguir adelante. Vamos a seguir en el versículo 12. Dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Después que él le dice que Jesucristo es la piedra angular, le dice, es que en el nombre del Señor Jesús
el único nombre en el cual podemos ser salvos. Si yo he creído, si yo he recibido al Señor Jesucristo y creo que Él es Dios y que Él fue a la cruz y murió por mí, yo voy a tener ¿qué? Salvación y vida eterna. En el versículo 13 nos dice la palabra: entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan y sabiendo que eran hombres sin letras del vulgo, se maravillaban y le reconocían que había estado con Jesús. Mire, cuando una persona está llena de la presencia del Espíritu Santo, el Espíritu Santo le da denuedo. ¿Qué es denuedo? Valentía, valor para hablar. Ellos estaban llenos de la presencia del Espíritu Santo y podían hablar con valentía. Debe ser bien duro uno estar ante un concilio de personas que pueden determinar qué va a pasar con la vida de uno, ¿cierto? Pero ellos, ¿qué tenían? Tenían valor, hablaban con valentía, con denuedo, porque estaban llenos de la presencia del Espíritu Santo. Ellos en ningún momento, dice la palabra, que se acobardaron para hablar del Señor Jesucristo. Cuando nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, tenemos el valor para predicarle a cualquier persona. Muchas veces a nosotros nos da temor. No es que si yo voy a predicar, ¿será que me reciben? No es que si yo le hablo a la persona que está a mi lado en el transporte, ¿será que sí me escucha? No es que si yo voy a hacer una campaña, ¿será que sí me escuchan? Pero lo primero que dice ahí la palabra es que como ellos estaban llenos de la presencia del Espíritu Santo, hablaban con valentía. Si usted y yo queremos hablar de la palabra de Dios, predicar a tiempo y a destiempo, debemos estar llenos de la presencia ¿de quién? Del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que nos da la palabra que cada persona necesita. Usted puede hablar la misma palabra, el mismo versículo con 100 personas, pero el Espíritu Santo es el que lo direcciona en ese momento a lo que usted le debe decir a la persona con el mismo versículo, porque es la presencia del Espíritu Santo la que nos dice qué hacer. Dice la palabra, y viendo en el versículo 14, y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie de ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliese del concilio y conferenciaba entre sí. Mire, esos sacerdotes no pudieron decir nada en contra de los apóstoles, porque ellos vieron cómo estaban llenos de la presencia de Dios y cómo ellos hablaban la verdad con valentía, con valor, predicaban la palabra de Dios. Cuando nosotros hablamos llenos de la presencia del Espíritu Santo, nadie se puede resistir a la voluntad de Dios. Nadie se puede resistir a ese toque especial que nos da el Espíritu Santo cuando hablamos una palabra ungida por su presencia. Dice la palabra en el 13, y diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Aquí hay una palabra clave, dice, señal manifiesta ha sido hecha por ellos. Como ellos estaban llenos de la presencia del Espíritu Santo, Dios permitió muchas señales a través de ellos. Cuando el pueblo vio y ellos vieron, a los sacerdotes vieron esas señales de milagros y sanidades, no podían decir nada en contra de ellos, porque era la presencia, el poder de Dios manifiesta a través de cada uno de los apóstoles. Vamos a ver el versículo 18. Y llamándoles, les intimidaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles,
por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho el milagro de sanidad tenía más de 40 años. Mire que ellos no pudieron hacer nada en contra de Pedro y Juan, porque las personas que habían visto los milagros y las sanidades se maravillaban de la gloria de Dios. Y aquí hay un punto muy importante, es que la persona que Dios sanó en ese momento tenía más de 40 años, era una persona adulta. ¿Qué quiere decir eso? Que las personas que estaban alrededor de esa persona la conocían y conocían que realmente había estado enferma. Pero como Dios la sanó, Dios lo levantó, nadie pudo decir nada en contra del milagro que Dios había hecho. Y eso es lo que nosotros debemos buscar cada día, estar llenos de la presencia de Dios, que Dios nos utilice y que esas personas que ven la gloria de Dios no puedan decir nada sino arrepentirse y venir ante los pies ¿de quién? De Cristo, porque las señales que da Dios nadie las puede refutar. Una sanidad, ¿quién va en contra de una sanidad, de un milagro? Absolutamente nadie, porque la gloria de Dios es mayor y el mismo Dios da testimonio de lo que Él está haciendo en cada persona. Vamos a leer ahora el versículo 23 en adelante. Dice, y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo, Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilatos con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieran orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Esta parte del capítulo 4 tiene un título, dice, los creyentes piden confianza y valor. Después de que ellos fueron soltados, ellos fueron y contaron lo que les había pasado. Pero hay algo muy importante y que llamó mucho la atención de mi corazón. Mire que ellos fueron y contaron lo que les había sucedido y las maravillas de Dios. Pero ellos alzaron la voz primeramente en oración a Dios. Cuando ellos alzaron la voz a Dios, ellos no empezaron la oración de pronto pidiendo algo en contra de los sacerdotes que los acusaban. Ellos primero glorificaron a Dios. Ellos le dieron toda la gloria a Dios. Dice el versículo, y ellos habiendo oído alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Cuando uno le dice soberano Señor, Dios nuestro, mi Dios, le estamos dando toda la gloria a Él. Ellos, en vez de quejarse como a veces nos pasa a nosotros, dijeron, Señor, tú eres dueño de todo. Señor, tú eres dueño de todo lo que hay en el mar, en la tierra y en todo. Le dieron la gloria a Dios. De pronto, cuando uno está en una situación difícil, uno dice, Señor, ¿por qué a mí?
¿Y por qué me llevaron al concilio? ¿Y por qué me sucedió esto? ¿Y por qué estoy enfermo? ¿Y por qué no tengo dinero? No. Mire que los apóstoles, en vez de renegar, porque a veces renegamos de las situaciones por las cuales estamos pasando, dijeron: soberano Dios, tú eres el dueño de todo. Y lo más importante que sigue en el versículo 27 dice: porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús. Ellos le dicen: mire, Señor, en tu palabra tú dices que esto ya iba a pasar y que ellos se iban a unir en contra del Señor Jesucristo. Pero en el 29 dice: y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Ellos fueron amenazados para que no hablaran la palabra de Dios. Ellos fueron amenazados para que no predicaran la palabra de Dios. Pero los apóstoles, en vez de pedir algo en contra de los sacerdotes, le pidieron a Dios que les diera ¿qué? Más palabra, que le diera más denuedo para predicar la palabra de Dios. Ellos no querían quedarse callados. Muchas veces nosotros, cuando alguien nos hace algo, hiere nuestro corazón, cuando alguien no nos gusta porque nos cayó mal, oramos: Señor, saca a ese hermanito de la iglesia, no me gusta como es. Señor, mira a mi esposo, mira a mis hijos, mira a tal persona que me hizo algo, mira a ese hermanito que hoy no me saludó. Eso es lo que hay veces oramos, ¿cierto? No, Señor, es que no me gustó, es que ese hermanito no, es que mi patrón no me gustó. Pero mire el ejemplo que nos dan los apóstoles. Ellos que dijeron: Señor, dame más palabra para predicar, dame más valor para predicar. No importa lo que me hagan, no me importa lo que digan, no me importa quién venga en contra de nosotros. Lo que necesitamos es palabra para seguir predicando tu palabra, Señor. Y eso es lo que hay veces nosotros no entendemos, que lo que Dios quiere es que nosotros le pidamos más para dar más de Él, no más para que el hermanito le vaya mal o para que el hermanito se vaya o para que pase algo diferente, sino que lo que tenemos que pedir es todo lo bueno y lo bondadoso que Dios haga en nosotros. Ellos se armaron de valor y: Señor, dame más palabra para seguir predicando. Y si usted mira ese capítulo, en ninguna parte ellos pidieron algo en contra de los sacerdotes, sino que pidieron palabra para seguir predicando. Dice en el versículo 30: mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. ¿Qué pedían ellos? Más sanidades, más milagros. Sino en una persona normal que no tenga a Cristo, que no esté llena del Espíritu Santo, ¿qué va a hacer? Va y se esconde, ¿cierto? No, Señor, me van a matar, no, me van a encarcelar por predicar. Pero como ellos estaban llenos de la presencia del Espíritu Santo, pidieron: Señor, dame más palabra para predicar. Señor, que haya más milagros, que haya más sanidades, porque necesitamos mostrar tu gloria. Necesitamos que esas personas que están a nuestro alrededor sepan que tú nos cambiaste, sepan que el Dios Todopoderoso está aquí. Cuando no nos gusta algo de alguien, cuando alguien nos ha hecho algo, primeramente debemos perdonar y empezar a bendecir a esa persona. Señor, yo bendigo a mi esposo. Señor, yo lo bendigo, yo lo declaro un pastor. Señor, él va a estar conmigo en la iglesia. Pero muchas veces la oración: Señor, ese hijo del diablo, llévatelo, te lo mando. No, mire que los apóstoles pedían es que más gracia, más milagros, más sanidades. Y así mismo nosotros debemos orar. Señor, gracias por mis hermanitos, los amo, Señor. Hay algo que tengas que cambiar en él, cámbialo. Pero, Señor, necesito es tu gloria, tu presencia para predicar, para que las almas se conviertan a ti, para que tú, poderoso Dios, cambies y transformes personas, para que ellos vean que el Dios que yo tengo es el Dios todopoderoso, para que ellos vean que el Dios que yo predico es el Dios que sana,
es el Dios que hace milagros, es el Dios que puede colocar órganos nuevos. Mire, cuántas veces solamente con una oración que hagamos por alguien, Dios se glorifica, lo sana, y esa sanidad hace que toda su familia busque de Dios, porque allá hay un testimonio. Porque esa familia o sus amigos, sus vecinos, están viendo que el Dios Todopoderoso puede hacer milagros, puede cambiar. Entonces necesitamos es pedirle al Señor en oración más de su presencia, más palabra para predicar. Dice el versículo 31, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con de nuevo la palabra de Dios. Muchas veces nosotros hemos leído este versículo y no le hemos puesto atención. Fueron nuevamente ¿qué? Llenos de la presencia de Dios. Dice que tembló, se sacudió el lugar y fueron nuevamente llenos. Ellos ya habían sido llenos del Espíritu Santo, pero a través de esa oración, a través de clamarle a Dios, Dios les dio más de su presencia. Dios los llenó más. Cuando yo tengo de la presencia de Dios, tengo al Espíritu Santo, pero Él me da más y más, yo voy a rebosar de esa presencia del Espíritu Santo y esa presencia va a tocar a las personas que están a mi alrededor. Cuando yo reboso de la presencia de Dios, esa presencia de Dios toca a las personas donde yo esté, toca la palabra que Dios me utilice para dar, porque necesitamos todos los días pedirle más y más de la presencia de Dios. Cuando yo tengo la presencia del Espíritu Santo, cuando Él me llena completamente, mire, hay milagros sobrenaturales. Dios nos utiliza en la palabra. Hay momentos en que uno llega a un sitio y uno no conoce a la persona. Esa persona se le acerca y le empieza a contar sus problemas, le empieza a contar su enfermedad. ¿Por qué? Porque usted transmite la presencia del Espíritu Santo y esa persona viene a contarle para que usted ore por ella y esa persona pueda recibir un milagro, una sanidad, un prodigio. Entonces necesitamos rebosar de la presencia del Espíritu Santo, así como ellos fueron llenos nuevamente de la gloria y el poder de Dios. En la otra parte, que es versículo 32, dice todas las cosas en común. Dice que en la palabra, vamos a leer el 32, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Como ellos estaban llenos de la presencia del Espíritu Santo, dice la palabra que estaban unánimes. O sea, todos tenían un mismo sentir, todos iban hacia el mismo lado. Cuando nosotros estamos llenos de la presencia del Espíritu Santo, estamos con un corazón. Y ese corazón es porque buscamos la presencia de Dios, porque le pedimos a Él que nos dé más, porque nos da el poder para testificar, el poder para compartir todo. Y lo primero que tenemos que compartir es a Cristo que tenemos en nuestro corazón, para que los demás también tengan la salvación. Lo primero que yo tengo que compartir es la presencia del Espíritu Santo, para que los demás también reciban de esa hermosa presencia, para que reciban lo que Dios tiene para cada uno de ellos. Cuando hablamos de todo en común, quiere decir que se debe compartir lo que tenemos. Debemos compartir primero el amor de Dios, compartir una oración, compartir una palabra dada por Dios, compartir una oración para que haya sanidad, para que haya milagros, para que la gloria de Dios se manifieste en cada persona. Entonces, esa es la palabra que Dios nos ha dado hoy. En conclusión, hermanos, necesitamos cada día más de la gloria y la presencia de Dios. Necesitamos cada día más pegarnos de la piedra angular que es el Señor Jesucristo.
Necesitamos cada día que nuestra oración cambie y oremos en bendición para cada una de las personas que están a nuestro alrededor. Necesitamos cada día pegarnos de la mano de Dios. Orar. ¿Cómo se consigue esa presencia del Espíritu Santo? Oración, ayuno, la palabra y la comunión con Dios. Si yo quiero que cada día Él me llene y me dé más, oremos más. Dediquémosle más tiempo. Es un tiempo de calidad con Dios. Un tiempo donde vamos a ver la gloria de Dios. Un tiempo donde usted pueda orar y la gloria de Dios se manifieste. Los invito a que nos pongamos de pie, vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios que nos dé más y más, que su gloria sea manifestada, su poder y su amor sea manifestado en cada uno de nosotros. Vamos a pedirle que se glorifique hoy en nosotros, que haga algo sobrenatural, que hoy nos toque y hoy rebosemos más de la presencia de Dios. Él nos ha dado mucho, pero mucho en estos 3 días, pero hoy nos va a dar todavía más de su gloria, más de su presencia y más de su poder y su amor. Vamos a orar y a decirle de corazón que nos llene. Vamos a decirle: Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo amado, hoy te pido, Señor Jesucristo, Padre, que tú estés en mi corazón siempre, poderoso Dios. Padre, hoy te pido que seas tú la piedra angular en mi vida, que yo me pueda, Señor, prender, Señor, de esa piedra, poderoso Dios, que eres tú. Padre, que tú me direcciones, Señor, que tú centres mi vida en ti, poderoso Dios. Que tu gloria, tu favor esté en mi vida y en mi corazón, Señor. Poderoso Dios, vengo ante ti a pedirte, Espíritu Santo, que te glorifiques. Que así, poderoso Dios, Padre, como ungiste a los apóstoles, Señor, por segunda vez, hoy nos des más de tu presencia, poderoso Dios. Que tu gloria, tu favor descienda más y más, poderoso Dios. Padre, en tus manos estamos, Padre, y pido que hagas tu obra en nosotros, Señor. Espíritu Santo, yo te pido que te manifiestes en este momento. Señor, que tu gloria esté con nosotros, Padre. Mira a cada persona que está en este lugar. Mira a los que han venido enfermos, Señor. Los que nos ven, Señor, por internet enfermos. Pero hoy, Señor, enviamos palabra de sanidad y declaramos sanidad, poderoso Dios. Sanidad en los huesos, Padre. Hay personas que están enfermas de los huesos. Hay personas con artritis. Hay personas que les duelen los huesos. Pero hoy Dios envía palabra de sanidad, palabra de liberación. Padre, gracias, poderoso Dios. Gracias, Señor. Padre, gracias porque estás haciendo la obra. Hay personas que tienen la columna torcida, pero Dios hoy está enderezando esa columna. Está trayendo sanidad, sanidad a la columna, sanidad a los brazos. Hay personas que han tenido problemas en el brazo, en el manguito rotador, pero hoy Dios transforma ese manguito y lo hace nuevo. Y no tendrás más dolor cuando alcen los brazos o cuando tengan que escribir. Gracias, poderoso Dios, por tu obra. Gracias, Señor, por tu gran amor y tu poder. Hay personas, hay mujeres que tienen la matriz descolgada y tienen problemas en su vejiga. Hay algunas que tienen que usar pañal, pero hoy Dios está subiendo esa vejiga y la matriz. Está trayendo sanidad a la matriz. Hay mujeres que tienen problemas hoy en su útero, pero Dios hoy está quitando quistes, está desvaneciendo esos quistes. Está hoy desvaneciendo esos quistes. Gracias, poderoso Dios. Gracias, Señor. Gracias, poderoso Dios. Hay personas que han tenido dolor de cabeza intenso, muchas veces a consecuencia del COVID, otros por la presión alta, pero Dios hoy está quitando ese dolor de cabeza. Hoy se está llevando toda migraña. Hay personas que deben esconderse en lugares oscuros para que les quite el dolor de cabeza, pero hoy Dios les dice que Él es sanidad.
que Él es liberación y lo liberta, lo sana para gloria y testimonio de Él. Gracias, poderoso Dios, gracias, Señor. Hay mujeres que han estado pidiendo por sanidad para sus hijos pequeños. Hoy Dios trae esa sanidad a esos niños. Gracias, poderoso Dios, gracias, Señor. Te pedimos, Espíritu Santo, que te sigas moviendo. Padre, llénanos, poderoso Dios. Glorifícate, Padre. Glorifícate, poderoso Dios. Hay una persona que nos está viendo y esa persona tiene leucemia. Pero Dios le dice que para Él no hay imposibles, que Él sana el cáncer, que Él hoy arregla su médula espinal, que Dios es el Dios de los imposibles y Él trae sanidad para esa persona. Gracias, Señor, gracias, poderoso Dios. Recibe toda la gloria, honor y alabanza. Recibe toda la exaltación. Hay personas que quieren beber y beber más de la presencia del Espíritu Santo. Y hoy Dios les da más agua fresca, aceite nuevo. Dios nos da aceite nuevo, una unción sobrenatural a nuestras vidas. Hoy Dios nos llena, nos satura con su presencia. Hay personas que le han estado pidiendo a Dios que en este ayuno active los dones. Dios hoy está activando esos dones de sanidad, de milagros. Está trayendo revelación a varias personas, revelación de lo alto. Gracias, mi papá Dios, gracias, Señor. Gracias, tú eres el Dios de los imposibles. Tú eres el que sana, tú eres el que liberta, Señor. Danos más y más palabra de nuevo, Señor, para predicar, Señor, el Evangelio. Gracias, poderoso Dios. Recibe toda la gloria, recibe la honra, recibe la alabanza y recibe toda la exaltación, poderoso Dios. Padre, muchas gracias, Señor. En tus manos estamos, Espíritu Santo. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo, por tu obra grande, poderosa y majestuosa. Gracias, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para ti toda la gloria, Señor Jesús, toda la honra y toda la alabanza por los siglos de los siglos. Amén y amén. A este lugar, Espíritu Santo, solo anhelo. Le damos la gloria y la honra al Señor. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Amén, amén, amén. El poder del Señor está obrando y la presencia del Espíritu Santo está en nosotros. Padre Celestial, bendigo a la iglesia. Señor, concluimos este día número 4 de estos 21 días de ayuno. Lo concluimos en victoria. Lo concluimos, Señor, con tu presencia. Lo concluimos, Señor, con tu bendición. Bendigo, Señor, a todos los que han venido hoy, Padre Celestial, a la casa tuya, Padre Celestial. Bendigo a todos los que han seguido por internet, Padre Celestial, este ayuno. Obra, Padre Celestial, en sus vidas. Que se rompa todo lo que debe ser roto, que se quebrante, Señor, todo yugo. Que podamos, Señor, avanzar en estos 21 días, Señor, para poder cumplir la misión que nos has mandado. No temas, levántate y predica. Exaltamos tu nombre. Señor, alabamos tu santo nombre. En el nombre poderoso de Jesús declaramos que hecho está. Amén, amén y amén. Dios les bendiga, iglesia. Mañana 6 de la mañana arrancamos la jornada, día 5. Bendiciones.